¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saluda el pastor Ricardo Flores del ministerio Día a Día con el Señor. El propósito del ministerio es enseñar a otros a amar a Dios, amar a las personas y compartir el Evangelio de Jesús por todas las naciones. Bueno, el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes acerca de una característica que Dios ha puesto en nuestros corazones desde el principio de la creación y que sí la utilizamos, pero muy a menudo más que nada la utilizamos para bendecir a otras personas, pero no muy frecuentemente la usamos para bendecirnos, para que Dios traiga bendición a nosotros mismos, para que podamos entender de qué estoy hablando. Yo quisiera que analicemos el significado de una palabra que no usamos muy a menudo. Y la palabra es intrínseco. ¿Qué significa intrínseco? Bueno, la palabra intrínseco viene del latín intrínsecos, que significa interior e inseparable. Es decir, es algo que tenemos adherido a nosotros, adherido a nuestro DNA. Desde que fuimos creados, recuerden que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, esta es una característica de Dios, que por haber sido creados a imagen y semejanza suya, forma parte de nuestro DNA. ¿Qué es esta característica? Bueno, déjame te doy un ejemplo para que podamos empezar a entender de qué te estoy hablando. Cuando, por ejemplo, tú estás con alguna persona que está pasando por un momento difícil en su vida, quizás es enfermedad, quizás es una carencia económica, nos nace decirle a esa persona: ya verás que todo va a estar bien, confía en Dios y verás que las cosas van a cambiar para bien. ¿Qué nos nace decir esas palabras? Todo va a estar bien. ¿Acaso tenemos una bola mágica y sabemos que todo va a cambiar para esa persona y todo va a estar bien? ¿Por qué lo decimos? ¿Acaso estamos quizás mintiendo para que esa persona esté más tranquila? ¿Por qué decimos esas palabras sin tener la certeza de que las cosas van a estar bien para esa persona? Bueno, déjame te digo, amigo y hermano, que no estamos mintiendo. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Por qué podemos decir esa con tanta, certeza que las cosas van a estar bien? Bueno, es que, déjame te digo una cosa, que esa es una naturaleza que viene del Creador. Estamos emulando al Creador, que dice la palabra que llama las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, cuando tú le estás diciendo a una persona, las cosas van a estar bien, tú no estás mintiendo. Tú estás hablando las cosas que no son, como si ya fueran en lo supernatural. Porque esa es una característica que Dios ha puesto en ti y en mí desde los principios de la creación. Y Dios quiere no solamente que lo hagas con otras personas, sino que lo hagas contigo mismo. Que empieces a hablar en la existencia, las cosas que no existen, como si ya estuvieran ahí. Y conforme tú hablas esas cosas, algo empieza a suceder, algo empieza a moverse en lo supernatural. Mira, la palabra nos enseña que Dios le dijo a Abraham, conocido como el padre de las naciones. Abraham es el padre de la fe. Y fíjate lo que Dios le dijo a Abraham hace muchos años en el libro de Génesis. Le dijo: y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Hay algo interesante en estas palabras de Dios. Yo le estaba diciendo algo que no era. Es decir, Abraham tenía más de 100 años. Su esposa era estéril. ¿Cómo podía Dios estarle diciendo: serás padre de muchas naciones? Si él no tenía descendencia, si él no tenía hijos, si él ya tenía más de 100 años, si su esposa era estéril.
Dios estaba hablando en existencia las cosas que no eran aún, como si ya fueran. Así, el apóstol Pablo nos explica más a detalle estas palabras que Dios le dijo a Abraham y nos las explica en Romanos 4:17. Yo los exhorto a leer esta escritura por su cuenta, pero le voy a leer una parte de la escritura, la segunda parte, la cual dice: el cual Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Entonces, cuando tú le estás diciendo a un amigo, todo va a estar bien, ¿qué estás haciendo? Estás emulando el carácter de Dios, que llama a las cosas que no son como si ya fueran. Le estás diciendo lo que no es aún, todo va a estar bien, como si ya fuera, como si ya existiera. No porque estás mintiendo, sino porque Dios ya puso eso en tu corazón. Y estás emulando el carácter de Dios, una característica que está muy adentro de ti, desde los principios de la creación. Pero este es el punto que yo te quiero enseñar el día de hoy. Qué bien que lo estás utilizando para bendecir a otras personas, para bendecir a tus amigos, a tu familia. Pero ¿qué tal si empiezas a usar esa misma característica, ese mismo don que Dios te ha puesto en tu corazón, de hablar las cosas que no son como si ya fueran, para ti mismo? Y lo digo porque yo sé que a veces fallamos mucho aquí y lo usamos para bendecir a otros, pero ¿cuántas veces no lo usamos para bendecir? No lo usamos para bendecirnos a nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Lo podemos hacer. Y yo quiero enseñarte cómo tú lo puedes hacer, para que hagas de esto algo común en tu vida y empieces a hablar de manera diaria en tu vida las cosas que no son como si ya fueran. Y una forma de hacerlo es utilizando la escritura, es utilizando la palabra de Dios que lees continuamente y empezarla a profesar en fe, empezar a decir las cosas que aún no son como si ya fueran en tu vida. La palabra nos enseña que esas palabras que hablamos en fe son como semillas que sembramos en la tierra. Y no parece que nada está sucediendo, pero en lo supernatural esas semillas están adentro y están empezando a producir un fruto que está por germinar. Y conforme seguimos hablando y seguimos declarando esas palabras de fe, algo empieza a suceder. Esas semillas empiezan a moverse y empiezan a germinar. Pero a veces puede suceder lo contrario, cuando de manera negativa nos expresamos. Es como si arrancáramos esas semillas que apenas estaban por salir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que el enemigo no robe la siega que está por venir, la siembra, las semillas que tú has sembrado, y no sean robadas y fructifiquen y salgan ese fruto abundante para tu vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que puedes hacer es empezar a hablar las promesas de Dios. Y déjame voy a hacer una oración a manera de ejemplo para que tú lo hagas de manera continua. No tienes que decir estas mismas palabras que yo te digo después. Usa las palabras, la palabra de Dios que te enseña día a día, lo que tú lees en la Escritura, y hazlo una oración diaria, hazlo una confesión de fe. Y cuando tú lo hagas, estás hablando lo que aún no es, como si ya fuera. Así que voy a hacer una oración en este momento, y tú puedes repetir lo que yo digo en este momento, pero esto es solo un ejemplo, para que tú sigas hablando palabras de fe en tu vida, diario a diario, durante el día. No tiene que ser nada más a una hora específica, durante todo el día. La palabra nos enseña que meditemos en las escrituras día y noche, es decir, que estemos hablando y pensando en ellas. Y dice el Señor que conforme lo hagamos, Él nos va a prosperar nuestro camino. Entonces, cuando tú
permites que la palabra de Dios se arraigue en ti y meditas en ella día y noche y la confiesas día y noche, es cuando Él va a prosperar tu camino. Así que vamos a hacer una oración en este momento y te pido que repitas conmigo esta oración a manera de ejemplo para que tú sigas adelante en tu vida diaria y sigas este mismo ejemplo en tu diario vivir. Te doy gracias, Padre de bondad, porque sé que tienes planes para mi vida, planes para darme un futuro y una esperanza y no una calamidad. Así que voy a confiar en ti, que los mejores días están por venir, los días más bendecidos, los días más fructíferos están por venir, Señor. Así que me pongo en tus manos, confiando en tu bondad, confiando en tu misericordia, confiando en que tú me has habilitado para salir adelante, Señor, porque tu palabra promete que yo soy fuerte en Cristo, que me da fuerzas. Es decir, que tú me has habilitado para la batalla diaria, Señor. Tu palabra me dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Así que confío, Señor, que no faltará el pan en mi mesa. Que tú suplirás todas las necesidades, oh Dios, conforme tu riqueza y gloria en Cristo Jesús. Que si tú estás conmigo, Señor, ¿quién puede estar en contra mía, Señor? Que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi estandarte. Gracias, Señor. Porque tú eres mi bandera y yo declaro en fe que soy bendecido con sabiduría supernatural y una dirección precisa para mi vida. Yo declaro en fe que soy bendecido con salud, con paz, con amor, con tranquilidad, con abundancia. Soy bendecido en el nombre de Jesús cuando entro, cuando salgo, en la ciudad, en el campo. Soy bendecido porque, oh Dios, tú estás conmigo. Tú me acompañas en mi diario caminar y tu palabra me dice que tus bendiciones me siguen y me alcanzan. Gracias, Señor, porque tu mano está conmigo. Y aunque pase por valle de sombra, no temo peligro alguno, porque tu vara y tu bastón están conmigo y me fortalecen y me ayudan. Gracias, Señor, porque sé que has escuchado mi plegaria. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu bondad, por tu misericordia en mi vida. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amigo, conforme tú sigas este hábito de declarar palabras de fe, no solamente en un momento específico de tu día, pero durante todo tu día, verás como la bondad y el amor de Dios se empiezan a manifestar en tu día. Seas muy bendecido y te saluda de nuevo el pastor Ricardo Flores. Hasta luego.